Hola, bienvenidos al ciclo de píldoras y webinars TIC de Believe, Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha. Soy Pablo Santamaría, consultor digital, y vamos a ver en este webinar que hemos titulado La importancia de la analítica en el plan de marketing digital. Vamos a llevar a cabo una reflexión o vamos a aprender sobre ciertos conceptos que tienen que ver con la estrategia digital de la compañía, a partir de ahí, y ver dónde ubicamos la analítica y la importancia que tiene y el cómo llevarla a cabo a través de ciertas herramientas. Disponemos de un índice para este webinar en el cual tocamos 3 puntos principales. Hacemos una pequeña introducción en el cual hablamos sobre lo que es un plan de marketing, más bien un plan de marketing digital, y dónde cabe la analítica web, o sea, cuál es su función dentro de este plan. A partir de ahí exponemos una visión general en la cual detallamos algunas de las herramientas más punteras del mercado y por último pues llevamos a cabo unas reflexiones. Empezaremos con el plan de marketing, como ya hemos comentado. A partir de ahí haremos una distinción de lo que significan dos términos o dos conceptos distintos, y uno es el reporting, de dónde adquirimos los datos, y otro es la analítica, es qué valor o qué observaciones, qué insights podemos captar a raíz de esos datos para después generar valor o transformar ciertas cosas en nuestro plan de marketing o no. Por último, dentro de este primer apartado, mostraremos un listado de conceptos básicos casi imprescindibles en este campo para poder entender ciertos términos para después poder desarrollarlos o todos tener un lenguaje común. En primer lugar, ¿a qué llamamos nosotros plan de marketing online? Cuando estamos definiendo un plan de marketing online, tenemos que tener en cuenta o adquirimos dos definiciones que son clave, o se dan por válidas. La primera definición válida para definir un plan de marketing online consiste, podríamos decir que consiste en un documento donde se reflejan los objetivos que queremos conseguir como empresa como un pequeño negocio a corto, a medio y a largo plazo. Es también donde se eligen las distintas, o se diseñan, se organizan por prioridades o no, las distintas estrategias apropiadas para llegar a cabo tales objetivos que hemos previamente definido. Otra definición válida es que un plan de marketing consiste en un documento diseñado y pensado para incluir los objetivos y las estrategias de nuestra empresa. Detallamos en ese documento también paso a paso las acciones que tenemos que llevar a cabo para adquirir esos objetivos que hemos marcado con anterioridad. Es importante distinguir un plan de marketing online y un plan de marketing. Un plan de marketing conlleva muchas más acciones o muchos más campos, involucra muchas más estrategias que no se tienen en cuenta en el canal online. Por eso es importante detallar que un plan de marketing online no es lo mismo. Un plan de marketing online cuenta con ciertos pasos o cierto contenido imprescindible, el cual nombramos. Principalmente se hace un análisis de la situación, un dónde estamos, ¿no? Cuál es la situación actual de la compañía y hacia dónde queremos ir. Definimos un público objetivo y es un target específico, una serie de personas, una segmentación del mercado de principales o potenciales clientes a los cuales nos dirigimos porque pensamos que para ellos va dedicado nuestros servicios o nuestros productos. Analizamos ciertas metas, ciertos objetivos, ya sean a nivel numérico o a nivel posicionamiento de marca, independientemente precisamente de eso es lo que se detalla. Hay diversidades, pero bueno, se adquieren distintas metas. A partir de ahí, para llevarlo a cabo, determinamos cómo hacerlo. O sea, desarrollamos varias estrategias y estipulamos las estrategias que queremos llevar a cabo para hacerlo. Dentro de estas estrategias, contamos con factores técnicos, es decir, desarrollamos un plan de acción o líneas de acción que son las que nos van a llevar o nos van a aproximar a tales objetivos. Por último, teniéndolo en cuenta durante yo creo que todo el proceso, es importante, y es otro de los puntos a tener en cuenta, los recursos y el presupuesto con el que contamos, claro. Por último, y detallamos en la presentación, el monitoreo. ¿Por qué está en rojo? Porque es aquí justo donde aplica la analítica web. El monitoreo, el llevar a cabo un seguimiento constante de cómo se está implementando
o cómo nos estamos aproximando a los objetivos mediante ese plan de marketing, es clave y lo hacemos a través de los datos. Es ahí donde entra en juego la analítica web. Una estrategia online no puede existir sin una analítica web. Esto es clave. ¿Por qué? Por lo siguiente. Destacamos dos conceptos de analítica, ¿vale? De analítica digital y analítica web. La analítica digital es una herramienta de negocio que nos sirve o nos ayuda para tomar decisiones. Y la analítica web, o sea, la analítica digital no debe ser equívoca o no debe ser confundida con la analítica web. La analítica web lo que hace es determinar qué cosas están sucediendo dentro de tu sitio web. Sin embargo, la analítica digital lo que hace, o a lo que hace referencia, es determinar qué pasa en todo el ecosistema digital, qué es lo que pasa antes, durante y posteriormente a la venta o a la visita de ese usuario a tus canales o tus activos digitales. Importante, determinar, pasamos al siguiente punto del índice, determinar cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos, cuál es la analítica, qué es la analítica y qué es reporting. El reporting es el conjunto de procesos de recopilación y presentación de los datos, cómo se obtienen los datos y mediante qué herramientas. Pero esto, por así decirlo, se podrían considerar datos puros, o sea, datos sin tratar. Mediante la analítica, precisamente, de esos datos, extraemos las conclusiones que generan valor y sobre los cuales podemos decantarnos para encaminarnos más o saber si estamos encaminándonos hacia el objetivo que habíamos definido previamente o deberíamos de cambiar. Vale, ¿por qué es clave llevar a cabo un buen reporting? Al final, de dónde vas a extraer los datos, las fuentes de información de esos datos, deben ser muy buenas o deben ser estratégicamente elegidas, puesto que gracias a ello vas a obtener claridad o calidad en los datos, fiabilidad y una continuidad y una consistencia. A continuación, vamos a reflejar una serie de conceptos básicos que definen algunos términos clave en el mundo online. Bien, en primer lugar, determinamos conversión. Conversión se produce cuando un usuario completa una acción determinada. A raíz de este término podemos observar el siguiente, que se denomina embudo de conversión, y quiere decir, o lo definimos, como el conjunto de distintos pasos que lleva a cabo el usuario para completar la acción que hemos determinado previamente. Y este puede tener distintos objetivos, ya sea el registro de usuario en una web, ya sea la venta online en un e-commerce, puede ser la generación de un lead, por ejemplo, a la hora de pedir un presupuesto en un tarificador online de seguros. Tiene distintas acciones. No obligatoriamente convertir significa comprar. Ese indicador o esa conversión, ese indicador de conversión lo vas a determinar tú y porque dependerá de tu objetivo. Otros de los términos utilizados hacen referencia a distintas acciones o sobre todo acciones que se pueden llevar a cabo en campañas digitales, como puede ser, por ejemplo, el coste por acción, CPA. Este coste refleja el coste que el anunciante paga por cada conversión obtenida dentro de su sitio web. Continuando en este ámbito, que quizá haga más referencia al SEM, pero también es aplicable al sitio web en sí, al interior del sitio web, a las secciones, ubicamos otro concepto que es coste por 1000. Este es el coste de 1000 impresiones de un anuncio. Cuando hablamos de impresiones, queremos decir que un elemento de interacción o un elemento visual que constituye parte de tu sitio web se reproduce 1000 veces. Siguiendo en este aspecto, CTR, Click-Through Rate, quiere decir o refleja el número de veces que un usuario hace clic en un link. Dice, ese porcentaje se obtiene al dividir el número de usuarios que le han dado clic a ese evento o a ese link, a ese anuncio en concreto, respecto al número de veces que se ha emitido, que se ha impreso, ya sea un link, ya sea un banner,
ya sea un texto llamativo, con enlace, depende. Puede ser distintas o puede estar mostrado de distintas maneras. Vale, el concepto de landing page. El concepto de landing page se define como una página web con un propósito específico, en el cual el usuario suele acceder o suele llegar a ella a través de un anuncio de Google, contratado o mediante una campaña de SEM, o desde otro sitio web, por ejemplo. Muchas veces son utilizados pues, para dar información más detallada y al final generar una conversión. Como decíamos antes, no es necesario que la conversión se produzca mediante la compra de un producto, simplemente puede ser a lo mejor la suscripción a un canal. KPIs. ¿Qué significa un KPI? Es un Key Performance Indicator. Al final son indicadores que definimos como clave en el desempeño y se utilizan un poco para conocer el éxito de una acción dentro de la estrategia. Estos KPIs nos van a servir para saber o para determinar si estamos bien orientados o estamos cumpliendo con el objetivo que habíamos previsto o que habíamos determinado en este plan de marketing como comentábamos anteriormente. La tasa de rebote, bounce rate se llama, es el porcentaje de visitas que acceden a un sitio web, sin embargo salen de ese sitio web sin haber navegado. De modo que podemos detallar que a lo mejor o bien no les ha atraído desde el primer momento o bien no es lo que buscaban, con lo cual a lo mejor estamos anunciando o posicionándonos de mala manera porque estamos utilizando conceptos que no definen las necesidades que busca de forma orgánica el usuario, o simplemente no somos lo suficientemente atractivos. Por último, usuario único. Ese determina el número de usuarios individuales, es decir, un solo usuario, que visitan un sitio web varias veces en el tiempo, varias veces a lo mejor en un día, en una semana. Estos usuarios los detecta el navegador mediante el cual se reproduce la búsqueda y es importante alejarnos de ellos, o no, en función de las necesidades. Es importante alejarnos de ellos, puesto que a lo mejor lo que queremos es darnos a conocer y que nuestro producto sea comprado por mucha más gente, por muchos más usuarios, pero sin embargo a lo mejor nos viene bien determinar que el 30% de nuestros usuarios únicos, tienen una tasa de conversión casi del 100%. Esto significa que casi todas las veces que estos usuarios únicos acceden a nuestro sitio web, compran algo o adquieren o llegan a cumplir el objetivo o la acción determinada que nosotros deseamos o que nosotros consideramos convertir. A continuación, mostramos pues, una visión general de cuáles son las principales herramientas de analítica web. Vale, es importante determinar tres tipos de analítica, aunque al final todas traten de involucrar o de integrar funcionalidades parecidas o funcionalidades similares. Se determinan tres principales ramas de análisis. Está el análisis de métricas de usuarios, en el cual se miden las visitas, se miden los rebotes, como ya hemos visto antes, se miden la duración de la sesión, es decir, cuánto tiempo ha pasado el usuario dentro del sitio web, y son llevadas a cabo las herramientas que nos realizan ese reporting, que nos dan ese informe con todos estos resultados, con estos datos en bruto, suelen ser las más principales Google Analytics y Adobe Analytics. Otro tipo de análisis web que se determina es el análisis de conversiones. Aquí se tienen en cuenta los eventos, los enlaces, se tienen en cuenta el embudo de conversión, cuando el usuario se cae de la página, abandona la página, hasta dónde llega y demás. Hay distintas herramientas de análisis de este tipo, las más populares quizás sean Hotjar, Kissmetrics, Mixpanel. Por último, determinamos softwares que analizan cómo es la interacción del usuario en el sitio web. Y una de las prácticas más utilizadas o del reporte a nivel datos que te van a proporcionar este tipo de softwares son pues, mapas de enlaces, mapas de calor, grabaciones de sesiones, grabaciones de pantalla y demás. Algunos de estas herramientas son Yandex y CrazyX, por ejemplo. Vamos a ver un poco ahora más en detalle en qué consiste cada una de estas herramientas. Vamos a empezar en primer lugar por Google Analytics, es la herramienta estrella, la herramienta clave del análisis web. Es la mayor utilizada y encima además es gratuita.
ofrece el mayor número de funcionalidades posibles, en los que caben destacar, por ejemplo, los ratios a nivel las visitas a la web, el número de rebotes, pero ya no solo eso, tiene un valor añadido porque ofrece un análisis muy sofisticado sobre las visitas, puesto que eres capaz de determinar la edad, la situación geográfica desde donde se producen las visitas, el horario, el sexo, el idioma. Al final esto te permite segmentar a tu público objetivo de manera mucho más fiable y poder dirigirte desde una manera mucho más personalizada y determinar mejor tu estrategia en tu plan de marketing. Otro tipo de analítica es el software de interacción, de interacción del usuario. Analizamos, por ejemplo, la herramienta Yandex. Es una herramienta bastante completa y principalmente puede reportar 3 tipos de datos, como pueden ser los mapas de calor, los mapas de enlaces o mapas de scroll. ¿Para qué sirven cada uno de ellos? Pues vamos a verlo. Vale, los mapas de calor es la representación mediante colores superpuestos sobre la página de dónde se producen los clics, de dónde se encuentra en mayor parte del tiempo el ratón. Se dice que el ratón son los ojos del usuario y mediante este tipo de datos podemos observar qué elementos gráficos o qué correcciones estructurales deberíamos cambiar. Los mapas de enlaces nos sirven para ver dónde está clicando y qué elementos de interacción, aquellos que pueden suponer un enlace o una función concreta en la página web. Mediante el mapa de scroll podemos determinar hasta dónde llega el usuario en su visita a lo largo de cada página de la web. Podemos determinar qué secciones visita, hasta dónde llega y saber el por qué y el cuándo ha salido o ha dejado de convertir ese usuario o ese cliente potencial. Por último, una de las cualidades de esta herramienta es la grabación de sesiones. Graba las pantallas independientemente del dispositivo que se utilicen. Bien, herramientas básicas de análisis de conversión. Hotjar es una de las herramientas clave a la hora de tener en cuenta los datos enfocados a la conversión, y este se especializa en análisis de embudo, los embudos o los funnels de conversión, que estos son determinados o vienen determinados por distintos pasos, la grabación de sesiones también, como nos aportaba la anterior herramienta, Yandex, y las encuestas. Analítica básica, al final quiere decir, intenta, como el resto de aplicaciones web, aportar esas funcionalidades básicas donde vas a poder emplear o mostrar datos genéricos, pero sin embargo esta se caracteriza porque determina muy bien de forma gráfica cuáles son cada uno de los pasos del funnel o del embudo de conversión que tú has diseñado. A continuación vamos a ver un ejemplo de Yandex, de cómo es un mapa de calor. Como podemos ver en la pantalla, es muy intuitivo. Al final se genera una escala de colores en las cuales nos muestra el rojo, en rojo los sitios donde más se ha hecho clic en muchas más ocasiones, y se va disminuyendo a tonalidades más verdes o azules cuando el usuario ha hecho menos clic. En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver arriba de la pantalla que ha habido muchos usuarios que han hecho clic en los botones verdes del principal botón de interacción. Esto puede, a nivel conclusión, lo que podríamos deducir es que quizá utilizando ese tipo de elementos, ese tipo de colores o esa ubicación de dónde se encuentran, estamos llevando a confusión al usuario y deberíamos de cambiarlo. Pasamos a otro ejemplo. Este es un ejemplo de Hotjar, un ejemplo de un embudo de conversión. El siguiente embudo de conversión, como podéis observar, dispone de tres pasos principales y determinamos un número de visitas que han entrado con interés de convertir. Determinamos que hay 3.032 usuarios y que solo de esos 3.032 usuarios, 2.243 han pasado a la segunda fase del funnel de conversión. Es decir, esto implica que el 26% se han caído en ese primer paso, lo cual no está mal, porque bueno, mientras que no lleguemos a la mitad o más de la mitad de los usuarios,
podemos determinar que algo funciona en nuestra primera página, en nuestra home. Supongamos que sea la home. Vale, en el segundo paso vemos que el 100% de los usuarios se caen. Esto puede ser por muchas formas, pero nos viene muy bien determinar qué es en ese momento cuando el usuario no quiere seguir avanzando. Puede ser porque le hayamos preguntado un dato muy personal, puede ser porque el producto no es lo que esperaba. Y por último, mencionar qué es la metodología CRO. CRO significa optimización en ratios de conversión. La idea es que esta metodología, que es continua, sirva como seguimiento para todos nuestros activos digitales y podamos seguir mejorando todos estos temas a través de las herramientas. Veremos que esta metodología CRO involucra muchas técnicas distintas del ámbito digital y que es un buen recurso a la hora de mejorar o de continuar con este plan de marketing o con este plan de desarrollo de producto, de negocio al final. Consiste en ciclos iterativos en los que combina análisis, como hemos visto, adquisición de datos, observaciones y demás. A partir de aquí formulamos hipótesis de lo que podría estar fallando, generamos un nuevo diseño, generamos unos nuevos literales, transformamos la arquitectura de información, transformamos el árbol de contenidos porque a lo mejor no está funcionando, las piezas audiovisuales de la web. Pueden ser distintos tipos de problemas los que estén sucediendo y a partir de ahí generamos una prueba, lanzamos un test y vemos cuál es el que mejor funciona. El siguiente paso consistiría en la implementación de un híbrido entre ambos y volveríamos a hacer una nueva analítica habiendo dejado un tiempo entre medias y así sucesivamente. A partir de esa analítica nos reportaría unos datos distintos y podríamos ver cuál es lo que está funcionando mejor. Es importante tener en cuenta que cuantas más veces se hace, podríamos generar un listado, un histórico de versiones y a partir de ahí determinar cuál es la que mejor o la que peor funciona o incluso coger las mejores cosas que cada una nos puede aportar. ¿Qué técnicas combina la metodología CRO? Pues principalmente técnicas de marketing directo o marketing de contenidos, mejoras en la arquitectura de la información, mejoras en la parte de experiencia de usuario, tanto como en diseño como en procesos, diseño de funnels de conversión, facilitando un poco mucho la acción deseada al usuario. El método científico para testar, test A/B, como se denomina, que es al final como corroborar qué versión puede funcionar mejor y validar las mejoras. Y ya está, principalmente son esas. Luego, al final, todo esto lo que trata es de optimizar la presentación y la información y los contenidos, incrementando un poco la motivación del usuario para llevar a cabo ciertas acciones. Comprar, suscribirse, como decíamos antes, convertir. Gracias a la analítica web vamos a poder llevar a cabo un monitoreo, vamos a poder llevar a cabo un seguimiento mediante KPIs que nosotros mismos definamos de cómo estamos aproximándonos al objetivo que hemos definido en este plan de marketing. ¿Por qué es tan importante la analítica web? Pues bueno, al final podemos segmentar, saber quién visita nuestra página web, en qué momento y cómo se comporta ese usuario, identificar patrones de conducta, patrones de navegación en función del público objetivo, personalizar nuestro sitio web, nuestros activos digitales para generar mayor venta, mayor conversión, entender mejor a nuestros clientes y saber si están satisfechos o se sienten satisfechos o están frustrados con la interacción y encontrar posibles mejoras que posiblemente podamos aplicar en nuestra web. Hasta aquí nuestro webinar en la importancia de la analítica web en un plan de marketing digital. Muchas gracias a todos y esperamos volver a veros pronto por aquí. Un saludo.